El día de ayer estábamos hablando acerca de algunas teorías, ¿verdad? Dijimos cómo nosotros vamos a desarrollar estos aspectos. En esta jerarquía, nosotros estábamos hablando, por ejemplo, de ganar la atención, informar al alumno de los objetivos, estimular el recuerdo de la enseñanza previa, presentar un material estimulante, proporcionar una orientación al alumno, permitir la práctica de lo aprendido. Y yo les decía que todo esto va a estar configurado en una planeación. Por cualquier actividad que nosotros tengamos, siempre vamos a tener estos aspectos. Yo les decía, regularmente siempre buscamos ganar la atención de los estudiantes de alguna manera. En este caso, los niños pues son muy hiperactivos. Una, o son muy hiperactivos y nos van a dar algunos problemas en relación de la atención porque están, señor, ¿qué más vamos a hacer? Hay que hacer suma, señor, ya las hice, hay que pintar, señor, ya lo tengo, vamos a correr, señor, ya me cansé, ¿qué más hacemos, verdad? Entonces, sobre ello es que nosotros siempre buscamos la atención de ellos. Hay otro que va a ser totalmente lo contrario. Ay, no, qué aburrido, ¿verdad? Correr ahorita, qué frío. Vamos a sumar. Ay, no, yo no sé sumar, ¿verdad? Y entonces vamos a encontrar esas cuestiones contrarias para poderlas establecer, que es lo que vamos a buscar, llamar la atención. Informar al alumno de ¿por qué estamos haciendo las cuestiones que estamos realizando con contenidos? A veces dice, ay, señor, pero es que solo hacemos payasitos, ¿verdad? ¿Y usted para qué me pone a hacer payasitos? Sí, pero es que tenemos que calentar, ¿verdad? No es que vamos a dar 20 vueltas, vamos a dar 50 vueltas para calentar, ¿verdad? No, o sea, vamos a hacer ejercicios para calentar, para que nuestros músculos se reactiven, ¿verdad? En un momento determinado. Vamos a hacer sumas, entonces vamos a repasar, ¿verdad? En este caso, al sumar, pues yo estoy activando el cerebro de mi estudiante. Por eso siempre se recomienda que no sea algo muy teórico cuando se inicia la clase, porque si es muy teórico, pues todo el mundo termina durmiendo. Y si va a ser al final, peor todavía, ¿verdad? Al final de la jornada, todo el mundo durmiendo ahí. Entonces, hay que buscar estimular al estudiante. A veces les decía yo, ustedes a esta edad todavía dicen, ay, pero ¿por qué nos dejan 103 ejercicios, verdad? El profesor no tendrá nada que hacer. Pero cuando usted ve esos 103 ejercicios, están estimulando, ¿verdad? Una repetición. Y posiblemente habían, no sé, 104 y usted dice, ay, yo solo 100 voy a hacer. Pero los últimos cuatro comprendían a otros ejercicios, ¿verdad? Que comprendían otra información y como usted no la repasó, ahí se perdió, ¿verdad? De la información como tal. Presentar material estimulante. Habíamos hablado el día de ayer que siempre vamos a tener que motivar al niño. Entonces yo no voy a suponer, voy a imaginar, ¿verdad? Que estamos viendo. No, 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 no. O sea, vamos a presentarlo como tal. Proporcionar una orientación al alumno, siempre estamos en esa guía, ¿verdad? Van bien, necesitan ayuda, todo se está comprendiendo, han entendido, y si no, pues vamos a reorientarlo. Permitir la práctica de lo aprendido. Yo les decía la vez anterior, bueno, vamos a mezclar los colores y entonces vamos a conocer los colores secundarios. Y los secundarios se forman de los primarios así y empezamos a dar instrucciones. Y cuando usted mira al niño ya está emocionado, ¿verdad? Y usted le dice, vamos a continuar pintando. No, 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 ya es tú. Entonces no estamos estimulando, no estamos permitiendo que él practique. Entonces todo debe de estar medido, debe de estar encajado, ¿verdad? En la planificación. No es que nos vamos a pasar un día pintando, ¿verdad? Ay, sí, qué bonito, todos entusiasmados y vamos a pintar todo el día. No, se tiene que estar comprendida una práctica, pero tampoco que sea demasiado extensa. Proporcionar retroalimentación. Regularmente siempre hacemos eso todos los días. Siempre, siempre tenemos que hacerlo todos los días en todos los cursos porque así es como volvemos a reactivar, ¿verdad? Ese recuerdo. Evaluar el desempeño. Todo esto se va a basar sobre ello. Mejorar el desempeño para mejorar la atención y la transferencia. ¿Por qué? Cuando yo evalúo, estoy observando si mi alumno realmente está comprendiendo lo que estamos haciendo. Y entonces al ser comprendido, al ser aprendido, se va a retener o se va a transferir, ¿verdad? Una memoria a largo plazo. Sobre eso es que vamos a trabajar.
Muy bien. Por favor, para la próxima clase que tengamos de la próxima semana, ustedes van a presentar un material de cualquier tema, siempre enfocados, ya les dije, del CNB de preprimaria. El tema, la edad, ustedes desígnenlo. A mí me interesa que ustedes presenten un material de algún tema X con el que ustedes vayan a ganar la atención, la información que ustedes van a brindar al alumno, estimular el recuerdo, la enseñanza, el material como tal, ¿verdad? Que es el que me va a servir a mí. Entonces, por favor, sobre esto es que ya tenemos tarea asignada para la próxima semana. Tome nota, por favor, está en la página 10 y es la jerarquía que se tiene, ¿verdad? O pasos en un momento determinado que lo establece, ¿verdad? Para poder establecer una instrucción, un aprendizaje constructivista, un aprendizaje significativo. ¿Dudas al respecto, Valeria? Porque pues Laura y Luzby ya conocen, ¿verdad? La dinámica de trabajo. Siempre buscan un tema de preprimaria, los que ellas deseen, ¿verdad? Crean su propio material y lo vienen a exponer acá, explicando para qué sirve, cómo funciona y qué es lo que yo voy a lograr. En este caso, ¿verdad? Tú me vas a explicar cómo vas a llamar la atención del estudiante con el tema, con el material que vas a involucrar, cómo vas a desarrollar esa información en el alumno, ¿verdad? ¿Qué es lo que vas a utilizar tú para estimular esa enseñanza, etcétera? Estos pasos, por favor. Dime, Valeria. Y yo tengo la duda de que el material es una presentación virtual o es material didáctico, o sea, que yo lo realice con hojas de colores y cosas así. Ambas situaciones. Si tú, por ejemplo, te vas a valer, no sé, de una presentación para exponer la situación, es válido. Ahora, por ejemplo, tú me vas a decir en un momento determinado, Miss, mire, yo le voy a presentar este material y vamos a elaborar, no sé, un bingo, por ejemplo, ¿verdad? Claro que esto no es un bingo, pero entonces yo te voy a decir, bueno, entonces mire, vamos a jugar el bingo de las verduras o el bingo de los números, de las letras, las vocales. Entonces, ya es cuestión tuya cómo tú lo quieras presentar. O sea, es válido que tú me presentes el material así en físico o que tú en un momento me expliques, ¿verdad? Paso a paso en una diapositiva, en una presentación, cómo lo vas a desarrollar. Ah, está bien. ¿Para cuándo es la fecha de entrega de esta actividad? Esta la tenemos para el próximo lunes en el octavo periodo, que sería de 11:40 a 12:20. Laura, Luzby, ¿alguna duda? No, señor. No, señor. Muy bien, gracias. Voy a continuar entonces. Tenemos acá, dice, el aprendizaje socioconstructivismo. Ya dijimos que este constructivismo es de Vygotsky, ¿verdad? Y considera, dice que el aprendizaje pues es un proceso no solamente personal, sino también es un proceso social. Es decir, que todo lo que yo tenga en mi entorno va a venir a beneficiar. Esto siempre va a ser algo que va a prevalecer. Lamentablemente, ¿verdad? A veces, según el tipo de grupo social al que pertenezcamos, a veces es como vamos a entender estas situaciones. Por ejemplo, yo he visto mucha marcación en relevancia al área urbana de un área rural. Siempre se va a dar. A veces los del área urbana se quedan con muchas cosas superficiales y los del área rural van más allá. Y a veces por cuestiones, ¿verdad? Económicas, pues los del área urbana van más allá que los del área rural. Al final de cuentas, el entorno siempre va a ser favorecedor dentro de un aprendizaje, pero no quiere decir que aquel que no tiene un recurso económico va a ser desfavorecido. Siempre, siempre todo lo que nosotros emprendamos en un momento determinado, tenemos que buscar un aprendizaje completo,
un aprendizaje integral para el estudiante. Entonces, como estamos hablando de un aprendizaje integral, pues definitivamente todo nuestro entorno va a estar involucrado en el mismo. Tenemos la siguiente teoría, dice teoría del procesamiento de la información. Esta teoría del procesamiento de la información, pues como su nombre lo indica, va a procesar esa información que vamos a recibir. ¿Qué información recibimos nosotros? Bueno, nosotros recibimos información de nuestro entorno, de noticieros, de libros, de textos, textos escritos, textos digitales, no sé, noticias radiales, televisivas, etcétera. Hoy en día ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que las caricaturas para los niños siempre buscan una enseñanza. Claro está, hay de extremos a extremos, ¿verdad? Lejos de hacer publicidad negativa o pues publicidad como tal, porque no me interesa, solamente he observado, por ejemplo, las caricaturas de Pepa. Una cerdita, ¿verdad? Que tal vez ustedes ya la han visto en algún personaje. Eh, Definitivamente no me parece la actitud de Pepa. Es una niña muy malcriada, una cerdita malcriada, ¿verdad? Que le gusta que el papá, que la mamá, que el hermano hagan lo que ella dice. Y en su momento, si no se llega a desarrollar, ¿verdad? Como que no funcionan las situaciones. Entonces, eso no es correcto. Aparte de que no habla con mucha claridad. Y si vamos a ese extremo de aprendizaje y como está en el entorno, vamos a observar a la otra caricatura que se llama Masha y el oso. Y tal vez también ustedes ya la han visto. ¿Qué pasa con esta niña Masha? Hace que Oso le haga todo lo que ella quiere. Y pobre Oso, ¿verdad? Oso desarma su casa, lo pinta, lo golpea, etcétera. ¿Qué estamos nosotros entonces representando dentro de esta información? Pues cuestiones que los niños van a ser repetitivos, ¿verdad? Es decir, que si yo quiero pintar, lo voy a hacer, que si yo quiero sembrar, lo tengo que hacer, que si yo, o sea, todo es en un capricho, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener cuidado con la información que nosotros vayamos a compartir y que los niños vayan a procesar. Mientras que, por ejemplo, otra caricatura que se ha visto son es como de una guardería, se me acaba de ir el nombre, precisamente se me olvidó el nombre, pero es como una guardería en donde hay muchos niños de diferentes, orígenes. Hay, me parece, un niño hindú, hay un niño, se ven niños, de Norteamérica y cuestiones como esas, pero que comparten ahí y que todos lo que desarrollan es su inteligencia. Entonces, esas cuestiones sí son motivadas a poder establecerlas, mientras que otras vamos a erradicarlas. ¿Y qué pasa con esto? ¿O por qué lo estoy yo mencionando como parte de la información? Porque no olvidemos que los niños tienen acceso a internet, a caricaturas, a televisión, a series, ¿verdad? Entonces, todo ello también forma parte del entorno y como es información que están recibiendo, tenemos que ir adecuando esa información. Dice el conectivismo pertenece a la era digital. Ha sido desarrollada por George Siemens, que se ha basado en el análisis de las limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo para explicar el efecto que la tecnología ha tenido. Y era lo que yo iba. ¿Qué pasa entonces actualmente? Nosotros vivimos a través de redes de comunicación que están así al alcance de todos. Les decía la vez anterior, pongan a un niño de 3 años, a un niño de 4, de 5 años, no saben leer ni escribir. Pero usted dígale, ¿dónde está Facebook? Que les busque Facebook en el teléfono, que les busque YouTube en el teléfono, que les busque WhatsApp en el teléfono, y ellos se lo van a localizar rápidamente. ¿Por qué? Porque su retención cognitiva ha estado muy enmarcada a figuras gráficas. Entonces ese símbolo ellos lo han identificado y eso es parte de una educación que están recibiendo. Y cómo no, cuando nosotros los recibamos en clase, en la escuela, en el colegio, pues tenemos que aprender a mediar dentro de la información que ellos han recibido. Entonces, este procesamiento de información tenemos que llevarlo así a cabo. Voy a ser muy extrema con el ejemplo que voy a poner en este momento y espero no ofender a nadie. Eh, Cuando los niños son pequeños,
El niño siempre va a buscar una diferencia entre el hombre y la mujer de acuerdo a su sexo. Pero, por ejemplo, los niños, como van a ver muchas veces niños y niñas, a veces no es en morbo, las niñas ven a los niños o viceversa, y no sé si han más de alguna vez escuchado alguna anécdota que alguna niña haya orinado de pie, viendo a otro niño que está haciendo lo mismo. Entonces, ahí va esa información que nosotros tenemos que transmitir. ¿Y por qué estamos hablando de esa parte de la sexualidad en los niños? Porque vuelvo y repito, es información que a veces se tiene de un entorno. Les decía la vez pasada yo al grupo de sexto, ¿verdad? No minimicemos las cosas y no lo veamos de forma negativa. A veces le decimos al niño, este, les decía, minimizar en nombres, ¿verdad? ¿Cómo está Laurita? ¿Cómo está Valerita? ¿Cómo está Luzbita? ¿Verdad? No, o sea, su nombre tal cual, así. Usted se llama Laura, usted se llama Luz, usted se llama Valeria, ahí estamos. Él se llama, no sé, Diego, Andrés, Alejandro, ¿verdad? Decía, Alejandrito, Andresito, Dieguito. No, 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 no. O sea, el nombre tal cual. ¿Por qué situación? Porque los niños a esta edad pues van a ser curiosos. Entonces la información que nosotros vayamos a transmitir tiene que ser muy real. Les decía a la vez, salía por el ejemplo, les decía, a las mujeres a veces a la parte genital se le llama, le dicen en el entorno, ay, es que usted tiene una palomita. O sea, esto es mentira, no se llama así. Un hombre tiene un pene y una mujer tiene una vagina. Y así es como ustedes lo van a presentar. ¿Por qué? Porque el niño va a experimentar. Es como que le dijera yo al niño, miren, nosotros tenemos 3 ojos. No, no los tenemos. No le voy a decir yo al niño, mire, usted va a utilizar una falda. No, no la va a utilizar. ¿Por qué? Porque cuando él vaya a identificar las cuestiones relacionadas al sexo para niños, para las niñas, se va a establecer de forma clara. Y entonces ustedes se van a dar cuenta cuando ya estén en la práctica, van a necesitar que identificar esos aspectos con los niños y lo tienen que hacer de forma clara. O sea, no podemos perder. Por ejemplo, si yo voy a decirle a un niño, ¿verdad?, que identifique las prendas de vestir para un niño, para una niña, pues él automáticamente le va a poner una gorra al niño, posiblemente pantalones, ya sean cortos o largos, una playera, tenis. Y si hay, por ejemplo, no sé, una pelota, se la va a adjuntar al niño. Pero si va a ser una niña, pues automáticamente él va a reconocer que le va a colocar una diadema, un moño, una cinta en el cabello, que el cabello lo va a tener largo, que va a utilizar un vestido, una falda, que los colores van a ser rosas, posiblemente si hay una muñeca, pues se la va a asignar a la niña. O sea, esas cuestiones son de información que nosotros vamos a ir manejando. Entonces, todo ese proceso ya no lo dice acá, va a estar emitido por un entorno inmediato, por textos informativos o por textos que van a estar involucrados dentro de la tecnología. Y esta sería también parte de la tarea que ustedes van a hacer complementaria en esta parte. Porque ya lo decía, por ejemplo, la compañera Valeria, bueno, ¿usted quiere una presentación o quiere que yo le explique cómo lo hice o para qué me va a servir o cómo lo vamos a hacer? Pues las dos cosas, porque esas dos cosas vienen a favorecer estos aspectos de los cuales estamos hablando en esta parte, ¿verdad? La información que yo voy a brindar. A eso se refiere cuando nosotros procesamos todo aquello que hemos visto durante este proceso de aprendizaje. ¿Ustedes me indican si hay alguna duda con respecto a esto? No, señor. No, Muy señor. bien, gracias por responder. Entonces vamos a continuar. Si vimos entonces cómo en un momento determinado estas teorías funcionan y nos van a beneficiar, pues vamos a encontrar definitivamente dificultades en las mismas. Y estas teorías neurofisiológicas, pues vamos a poderlas observar cómo se genera. Aquí aparece la primera. Dice, están los representantes que son Donovan, está Speed, está Sugma y lo que es de Lacato.
Ellos en el año, óigase muy bien, 1967, que ya estamos todavía, ¿verdad? En los siglos más cercanos, dice, la teoría más controvertida y polémica acerca de las dificultades del aprendizaje era la teoría de la organización neurológica. La misma indica que los niños con deficiencias en el aprendizaje o condiciones cerebrales no tienen una capacidad de evolucionar con la mayor normalidad. En este caso, la mala organización de un sistema nervioso pues va a generar esta descompensación, ¿verdad? Los impulsores de esta teoría sometieron a prueba un método de recuperación concentrado en ejercicios motores, dietas y un tratamiento con lo que es el CO2, asegurando que modificara la estructura cerebral. Bueno, resumiendo esta parte, nosotros hemos visto que los niños, pues algunos, ¿verdad? Por cuestiones de parto, por cuestiones de la madre en el embarazo, por algún accidente, por cuestiones médicas durante el proceso, ¿verdad? De gestación o de alumbramiento, pues vamos a encontrar que algunos tuvo alguna falencia, alguna falla, alguna complicación que ha generado un trastorno en el niño. Y para estos trastornos neurofisiológicos, pues definitivamente debería de existir instituciones que lleven a cabo un apoyo educativo dentro de las mismas. Esto lo vamos a ver porque recuerden que hoy en día la educación debe ser inclusiva. Entonces no debe de ser limitada, discriminatoria, no debe de ser separada. Ya les hacía yo mención también a ustedes, ¿verdad? De un momento determinado en donde yo trabajé con personas no videntes y que tenían, ¿verdad? Un traductor, que trabajé con personas sordomudas, que también empleábamos, ¿verdad? El apoyo de un traductor, porque yo desconozco del braille, desconozco del lenguaje de señas. Más sin embargo, vuelvo y repito, como la educación hoy en día es inclusiva, entonces tenemos que manejar esta adecuación curricular. Y para ello es que nos hablan ellos, ¿verdad? Sobre esos trastornos que se pueden encontrar en los niños. También está Goldberg y Costa, ya ellos están todavía un poquito más atrás, ¿verdad? En 1881, dice, parten de la teoría de Orton. Estos elaboraron un modelo conocido como el modelo dinámico. Ellos afirman que el hemisferio izquierdo, óigase muy bien, realiza de manera más especializada un procesamiento unomodal y la retención de códigos simples, mientras que el hemisferio derecho está capacitado para realizar una integración intermodal y procesal de las informaciones nuevas y complejas. De ahí que se desprende el hecho de que la difusión cerebral en el aprendizaje consistiría solamente en una forma, ¿verdad?, de alteración o de deficiencia de los circuitos cerebrales. Muy bien, vuelvo a resumir esta parte. Recordemos que nosotros tenemos dos hemisferios en el cerebro, ¿verdad? Uno izquierdo, uno derecho. Cada uno funciona según la necesidad que nosotros vamos a tener. Ahí, en esos hemisferios, es como radica la parte que nosotros regularmente observamos. Por ejemplo, nosotros al tener esta división de los dos hemisferios, en uno va a funcionar, por ejemplo, una parte lógica y la otra va a funcionar una parte práctica. Y era lo que les mencionaba ayer de los ejercicios. Cuando yo les decía, bueno, ustedes intenten hacerlo ahorita, chasqueen los dedos y muevan la mano, ¿verdad? En forma circular, pero hacia la derecha. Y intenten mover el pie hacia la izquierda, hacia el lado contrario. Y yo no sé si alguno lo puede hacer, si alguno lo va a lograr hacer. Entonces, todo ello, vean, pues, dice que va a ser representado de acuerdo a cómo funcionan estos hemisferios. Y en un momento vamos a mostrar una imagen de cómo ustedes pueden observar esta parte de la cual yo les estoy hablando. Entonces, estos podrían ser unos trastornos. Otras tenemos también las teorías genéticas. Dentro de las teorías genéticas está Allegren, estudió en 276 personas, oigan, con padecimientos de dislexia y sus familias. Y vean, la dislexia es otro problema que nosotros todavía hoy en día manejamos
manifestamos, en donde las personas pues no encuentran la diferencia, ¿verdad? De la lectura y la escritura entre letras, entre la B, la P, la D, ¿verdad? Porque no hacen esa distinción. Entonces ahí, pues no es algo del todo hereditario, pero a veces representa a la familia, ¿verdad? Como el entorno inmediato, un factor importante. Y lo que yo les decía, hola, ¿cómo está usted, papito? ¿Cómo está usted, mamita? ¿Cómo está mi amorcito? Siéntese en su sillita y todo termina en hito, hizo y ya, ¿verdad? Y entonces el niño va asociando solamente ese sonido y no tiene que ser de esa forma. Luego tenemos a Germán. Dice, estudió dificultades del aprendizaje de 33 parejas de mellizos y comparó los resultados obtenidos con 12 parejas de gemelos. ¿Qué diferencia hay entre los mellizos y los gemelos? Bueno, los mellizos son idénticos, los gemelos son parecidos, ¿verdad? Y en este caso, pues ambos sí están dentro del vientre de la madre, o sea, no hay distinción en esa parte. Entonces dice que algunos gemelos sufrieron de problemas de lectura, mientras que un tercio de lo que son las parejas de los mellizos no mostraron ningún trastorno, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros encontramos esas variaciones, otra vez, ¿cómo se llaman? Variaciones neurofisiológicas, es decir, comprendidas dentro de lo físico del ser humano y también lo neurológico. Y factores bioquímicos. Dice, diferencia vitamínica en la relación de las dificultades del aprendizaje, la hiperactividad y las deficiencias vitamínicas, que se realizó un estudio por Thiessen y Mills con el fin de determinar dicha relación. Al finalizar su experimento concluyeron que no encontraron diferencias entre un grupo control y un grupo experimental, es decir, un grupo que se sometió, ¿verdad?, a este experimento vitaminándolo y otro que fue abierto. Pero nosotros dice, vamos a encontrar estas conductas, óigase muy bien, dice que un descenso que tuvo fue la hiperactividad de acuerdo a las percepciones y habilidades lingüísticas. ¿Qué pasa entonces? Recuerden que nosotros vamos a tener una educación desde casa y a veces se le dice al niño, silencio, cállese, no hable, no se pare, no se mueva, no juegue, no se siente, no. Y entonces llega el niño, ¿verdad? Y cuando uno dice, ay, pero es que el niño no hace nada, ¿verdad? No juega, no habla, no dice, ¿cómo lo va a hacer si en casa le dijeron que no lo hiciera? Entonces todo ello viene a representar esta parte de lo cual nosotros estamos hablando. Ahora bien, recordemos que los niños, pues de acuerdo, ¿verdad?, a la alimentación que tengan, pues va a ser también la evolución que se tenga. Si no, entonces, ¿qué chiste tendría, verdad? Que algunas madres digan, bueno, me voy a vitaminar, voy a tomar las prenatales, las vitaminas, voy a vacunar a los niños, etcétera. O sea, ¿por qué? Porque estamos favoreciendo la educación de nuestros hijos. A eso se refiere esta parte. Y luego también, ¿verdad?, que a veces vamos a encontrar que pueda ser que un trastorno que se tenga también sea provocado, ¿verdad? Por no sé, algún medicamento. Yo, por ejemplo, de experiencia, puedo comentar, ¿verdad? Que a los niños cuando son pequeños no hay que darles mucho antibiótico. Y eso no lo sabe uno hasta que lo experimenta. Y uno dice, pero ¿cómo así que no hay que darle mucho antibiótico? Pero si el doctor lo está recetando, sí. Pero miren, tiene que ser en casos muy extremos, porque cuando el niño empieza a crecer en la etapa de 3, 5, 6, 7 años, los niños empiezan a perder los dientecitos. Lógicamente tiene que pasar, pero a veces les pasa a temprana edad a los niños. ¿Y en qué viene a repercutirme a mí como docente? Bueno, óigase muy bien. Cuando los niños no tienen los dientecitos completos, cuando los niños muchas veces tienen ya dañaditos los dientes, ya no pueden comer, ya no pueden hablar. Y como no pueden hablar porque la lengua les pasa de largo, entonces no se entiende y no se comprende. Y imagínense un niño que no tenga dientes y que le cueste pronunciar la letra R, decir ratón, ¿cómo lo va a hacer? Digan ustedes en casa en este momento ratón y vean cómo la lengua tiene que topar en el diente. Diga usted R, rata, ruido, rueda. Entonces, todo eso viene a repercutir. Dime, Valeria. Sí, señor, lo que usted dice es muy cierto de que no es bueno darle antibiótico a los niños. En mi caso, a mi mamá le sucedió eso
y cuando yo tenía como 4 años y empecé a ir al colegio, yo no podía pronunciar la R, ni hacer el sonido de la S, ni la Z. Y a mí se me dificultó porque todos los niños cuando empezaban a hablar lo podían pronunciar y yo a veces lloraba porque decía, ¿por qué ellos no? ¿Por qué ellos lo pronuncian y yo no puedo? Y cuando mi mamá me llevó al dentista, la dentista le explicó cuál era el problema. Y ya cuando a mí empezaron a salir los dientes ya bien, fue que yo empecé a poder pronunciar esas letras y hacer los sonidos. Y supongo que tú hablabas mucho con la P y con la T, Sí, porque y a son las veces no me palabras. entendían. Exacto, ahí está. Es que era lo que yo les decía, regularmente, pero miren, eso uno no lo sabe, porque uno de padre, imagínense, yo supongo que tú con tu mami, tú te enfermabas y tu mami te llevaba al doctor, lógicamente. Entonces, cuando el doctor recetaba, pues tu mamá al pie de la letra, porque, o sea, era indispensable que tuvieras el medicamento. Pero eso es porque a nosotros nos toca, pues, como padres, que cuidarlos, pero en algún momento desconocemos esas afecciones que van a repercutir. Entonces, en su momento, siempre he dicho, ¿verdad? Lejos de que se malinterprete, tenemos que buscar alternativas. No siempre tiene que ser todo con medicamento porque ahí vamos a dañar esa parte que nosotros hablamos, ¿verdad? Y vean, ya una persona, o sea, por experiencia propia lo está mencionando. Yo les decía, ¿verdad? Yo lo pude observar en un familiar. ¿Y qué pasa hoy en día? El pobre niño, o sea, no, aparte que necesitos, y aparte lo que tú mencionabas, o sea, no pronuncian la letra. Y busquémosle todavía un problema peor. Supongo que más de algún niño se burlaba de ti cuando tú no podías pronunciar la letra. Sí, así. Los niños se reían mucho de mí porque yo no podía decir "rrr" o no podía hacer "s", y como que me silbaban entre los espacios que tenía entre los dientes y a mí yo por eso ya casi no quería ni siquiera ir a la escuela. Ahí está, es que era lo que yo les decía. Y vean cómo estos factores químicos vienen a manifestarse en en el niño y que uno dice, bueno, pues, ¿y a mí qué tiene que ver esta parte química, verdad? Dentro de la educación, o por ejemplo, la cercanía que yo voy a tener con los niños. Ah, es que yo voy a entender entonces, porque a veces los docentes también somos crueles. A ver, pronúncielo, ¿cómo que no puede pronunciarlo? Sí, usted tiene que sí, pero yo no sabía este trastorno, ¿verdad? Que está padeciendo la persona. Entonces ahí, ustedes sí, ya están teniendo este conocimiento. Van a ver cómo surgen entonces estos trastornos fisiológicos y que ustedes van a buscar favorecer. Gracias a Dios, hoy en día la mayor parte de la educación está también orientada por la psicología. Entonces, si no encontramos una respuesta física, pues vamos a encontrar una respuesta neuronal, ¿verdad? O sea, ¿qué está pasando con esa parte, ¿verdad? A lo que se está sumando esa deficiencia educativa en el niño, ¿por qué factor se está dando? A eso se refiere. Muy bien, ustedes me indican si hay alguna duda con respecto a lo que abordamos el día de hoy. Si no, vamos a dejar nuestro tema hasta aquí, en los factores bioquímicos y los endocrinos. Aquí vamos a detenernos y aquí concluimos el trabajo de la semana. Por favor, ustedes me indican si hay alguna duda. De mi En lo parte no, personal, señor. No, señor. Muchas gracias por responder. Entonces vamos a quedarnos hasta aquí, niñas. Les deseo un feliz día y pueden pasar a su siguiente clase. Gracias, señor, igualmente. Gracias.